Esto es Divino Maestro, el programa donde el Maestro nos muestra los tesoros de su sabiduría y nos da a conocer al Padre. Conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús. Divino Maestro, contemplando el rostro de Jesús en nuestro andar. Iniciamos. Abre las puertas de tu corazón y pídele al Señor que hoy te revista. Les saludamos con una gran alegría. Soy la Madre Rocío Arias, discípula de Jesús, en su programa Divino Maestro, un programa donde juntos aprendemos a ser cada día mejores alumnos de Jesucristo, mejores discípulos y discípulas de Jesús. Siempre que digo esto es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que nosotros debemos cada día de ser mejores. Cuando amamos a alguien, queremos agradarle, queremos encontrar la manera de estar cada día más tiempo con él, o con ella, en el caso de los hombres, ¿verdad? Pero cuando se trata de Jesucristo, de verdad nosotros debemos de darle tiempo excelente, debemos de darle lo mejor de nuestras vidas, debemos de tratar cada día de aprender cómo orar mejor, cómo leer la palabra mejor, cómo evangelizar mejor. Es decir, debemos de estar aprendiendo cada día mejor a ser discípulos y discípulas de Jesús. Estamos viendo, y bueno, yo creo que es una riqueza que ahorita estamos viendo la exhortación apostólica, ¿sí? Evangelii Gaudium de Santo Padre Francisco, ¿sí? Y ha sido una delicia. Estamos ya en el número 11. Sí, en el número 11 está numerada, entonces nos quedamos nosotros en el número 11 y estamos viendo este número que es una eterna novedad. Y bueno, pues yo creo que es muy repetitivo todo eso, pero no es malo, mucho menos es aburrido decir, vuelvo a escuchar lo mismo. No, todo lo contrario, yo creo que nos da una idea de que Dios quiere recalcar, puntualizar lo más importante para nosotros. Nos encontramos en la palabra que cuando Dios quiere que algo se nos quede en nuestro corazón, dice, de verdad os digo. Ya cuando dice el Señor, de verdad os digo, ya hay que poner, bueno, toda la palabra es importante, pero seguramente que cuando Él les decía eso, ya decían los discípulos, los apóstoles, algo importante nos va a decir, y seguramente que estaban más atentos. De por sí ya estaban atentos, pues mucho más cuando les decía eso. Así que eso es lo que a mí me da esta idea cuando veo esta exhortación, que en muchas ocasiones repiten las mismas ideas. Digo, pues es que de verdad tenemos que vivirlo. Me recuerda a San Juan, habla de San Juan una tradición que dice que cuando ya era un anciano, juntaba a sus discípulos y les hablaba. Les decía, voy a hablarles de Jesús, de su doctrina, de su evangelio, de lo que es su palabra. Y entonces decía, amaos los unos a los otros. Y entonces siempre decía lo mismo, hasta que una vez uno de sus discípulos dice, oye maestro, ¿por qué siempre nos dices lo mismo? ¿Por qué siempre nos hablas de amar? Y él le preguntó, ¿y ya lo haces? El día que lo hagas, deja de decírtelo. Y se quedó callado, pues por supuesto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros se nos dice una cosa y de una manera y de otra manera, entonces debemos nosotros de caer en la cuenta que Dios quiere que eso lo metamos en nuestro corazón, ¿sí? Así que en muchas ocasiones vamos a escuchar que se repite nuevamente algunos términos y sobre todo unas ideas muy fuertes de esta exhortación apostólica. Y luego vemos, pues, número 11, pues, dice, una eterna novedad. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. Una fecundidad evangelizadora. En realidad su centro y esencia es siempre el mismo. Es decir, el querigma nunca cambia, nunca va a cambiar. El querigma siempre va a ser el mismo. No es que digamos, hoy vamos a tener el querigma de quién, no sé, el querigma de los occidentales, el querigma de los orientales, el querigma de los... No, el querigma es el mismo. Sí, el centro, ¿verdad? El núcleo de la buena nueva, del anuncio del reino, siempre va a ser el mismo. Así como nosotros decimos que siempre
el querigma y el ser de la Iglesia Católica siempre va a ser lo mismo, no va a cambiar. Puede variar la manera como tú lo vayas a vivir. Pueden hacer nuevas facetas de cómo vivirlo o cómo evitar eso, pero el núcleo no va a cambiar. ¿Sí? Habrá muchas maneras, pero en realidad no va a cambiar. Aquellos que dicen, ahora sí el Santo Padre tiene que aceptar, ¿sí?, el aborto. Ahora sí tiene que el Santo Padre aceptar, ¿verdad?, el matrimonio entre dos hombres o dos mujeres. Ahora sí el Santo Padre tiene que aceptar. No, es decir, hay cosas que nunca se van a aceptar en la Iglesia. ¿Por qué? No porque el Santo Padre no quiera, porque son el núcleo de la palabra de Dios, el núcleo del anuncio de Dios, el núcleo de lo que Dios ha querido darnos, ¿sí? Entonces aquí nos habla, y sigue hablando el Santo Padre, dice, Él hace a sus fieles siempre nuevos, aunque sean ancianos. Les renovará el vigor, subirán como alas como de águila, correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Cristo es el Evangelio eterno, el siempre joven. Él es siempre joven y fuente constante, pero su riqueza y su hermosura son inagotables. Sí, ya veíamos aquí, nada más estoy como un poquito tomando algunas ideas de la semana pasada, bueno, o del otro programa, sí, que hablábamos que Él va a ser siempre el joven, el novio, el que siempre se va a casar. Sí, y bueno, pues realmente nunca envejece, ¿verdad? No vamos a ver nunca a Jesucristo viejito, ¿verdad? Él siempre joven. La Iglesia no deja de asombrarse por la profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Decía San Juan de la Cruz, esta espesura de sabiduría y ciencia de Dios es tan profunda e inmensa que aunque más el alma sepa de ella, siempre puede entrar más adentro. ¿Sí? Es decir, nunca vamos a terminar de conocer a Dios y su sabiduría y su palabra y todo lo que Él quiera o lo que Él es. Nunca. Aunque estemos en el cielo, ya tengamos, bueno, allá no se mide el tiempo, ¿verdad? Pero es decir, aquí sí, yo tengo que medirlo de alguna manera. Aunque estemos muchísimos años, millones de años, siempre Jesucristo va a ser nuevo. Siempre Jesucristo va a ser novedad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él lo puede hacer y lo va a hacer. Puede hacer lo que quiera. Para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Y así fue su voluntad. Así fue su voluntad. Que aquellos que estuvieran ahí con Él disfrutaran de toda la eternidad de su presencia, de su amor, de su ser de Dios durante toda la eternidad. ¿Sí? Así que sigue aquí diciendo, o bien como afirmaba San Irineo, Cristo en su venida ha traído consigo toda novedad. Él siempre puede con su novedad renovar nuestra comunidad y aunque atraviese épocas oscuras y debilidades eclesiales, la propuesta cristiana nunca envejece. Jesucristo también puede romper los esquemas aburridos en los cuales pretendamos encerrarlo y nos sorprende con su constante creatividad divina, definitivamente. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos que ya lo sabemos todo o que ya acabamos de comprender todo lo que es la Iglesia Católica, aquella persona que dice, ay no, pues es que es bien aburrida la Iglesia Católica. Es bien aburrida la misa y luego ya te confiesas y luego la misa y luego te confiesas y luego la misa y luego comulgas y luego los bautismos y luego ya pues haces la fiesta, luego te presentas aquí. Ay no, es bien aburrida la Iglesia Católica. Y de verdad deberíamos de ver esto. Y de decir, si la Iglesia Católica es Jesucristo, no puede ser aburrida. ¿Sí? Es decir, porque siempre va a estar viva. Y eso es cierto. Es cierto cuando yo pienso, oh, ahorita no hay nada así que me haya impactado tanto, novedad. No es que las ande buscando, ¿verdad? Ni mucho menos, pero no sé, cuando aparece algo extraordinario, digo, ¡ay, qué maravilla! ¿Verdad? No sé, un nuevo milagro, cuando veo algo que no había visto, ¿verdad? Por ejemplo, otro día estaba viendo de aquellos hombres y mujeres que ahora algunos de ellos ya son santos, que vivieron solamente tomando la Eucaristía por años.
por años, unos 20 y tantos años, otros 30 y tantos años, y de verdad muchísimos años, y está comprobadísimo que vivieron ellos sin tomar nada más que la Eucaristía, ya, y no diario, porque en aquel tiempo no se usaba diario darle la Eucaristía, ¿verdad? Sino que cada 8 días, dependiendo, no sé, ¿verdad? Pero ellos solamente con la Eucaristía vivían. Entonces dices tú, pues eso ya es, para comenzar, es la Eucaristía, de verdad Jesucristo, ¿verdad? Que está allí, que Dios puede llenarse de eso, ¿verdad? De todo su novedad, renovar nuestra vida y nuestra comunidad. Y sigue diciendo el Santo Padre, aunque atraviese épocas oscuras y débiles, eclesiales, la propuesta cristiana nunca va a envejecer, ¿sí? Nunca va a envejecer. Siempre será joven. La Iglesia Católica siempre será joven, porque Jesucristo es su cabeza, porque Jesucristo es quien la renueva, quien la hermosea, quien la perdona, quien la limpia, quien la purifica, quien le tiene toda clase de bienes a la Iglesia Católica, ¿sí? Pero bueno, vamos a una pausa y enseguida regresamos en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Sé un amigo Koinonía desde casa. Necesitamos de tu colaboración. Paso 1. Consigue tu alcancía. Paso 2. Ponla en un lugar especial en casa. Puede ser cerca de tu altar para no olvidar que tu ayuda es por la evangelización a través de los medios de comunicación. Paso 3. Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos. Paso 4. Una vez cumplido el mes, llámanos 622-8962. Nosotros nos encargamos del resto. Sé un amigo Koinonía desde casa. Koinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonía, de venta en Koinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Nuevo producto de venta en Koinonía Radio. Vinagreta Koinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Contiene vinagre de manzana y aceite de oliva, adicionado con moringa, lo que le da un sabor extraordinario a sus platillos, aparte de que los enriquece con los beneficios de la moringa, bien llamada el árbol de la vida. Lo tenemos en presentación de medio litro. Pide ya tu vinagreta Koinonía y dale un sabor especial a tus comidas familiares. Si estás interesado, llámanos 608-3652. Koinonía Radio, a tus órdenes. Vinagreta Koinonía, ideal para sus ensaladas, pescados y carnes. Estás escuchando Koinonía Radio. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Regresamos con ustedes en su programa Divino Maestro y estamos viendo un poquito lo que es meditación de la exhortación apostólica, ¿sí? Y que del Santo Padre, que es una exhortación bellísima. Yo creo que ya todo el mundo debe de haberla leído. Evangelii Gaudium, exhortación apostólica del Santo Padre. Y estamos a punto de comenzar el número 12, ¿sí? Después de haber visto que el Evangelio, tanto el Evangelio como Jesucristo es una eterna novedad. Y bueno, es entendible, si el Evangelio es Jesucristo, si la palabra de Dios es Jesús mismo, Jesucristo es una eterna novedad. Sí,
sí, la palabra de Dios, y si el Evangelio siempre va a ser una novedad, entonces Jesucristo va a ser también una novedad. Es siempre, siempre joven, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a entrar al número 12, ¿sí? Si ustedes van siguiéndome, pues vamos a entrar allí a este número que es también, cada uno de ellos está fabuloso. Si bien esta misión nos reclama una entrega generosa, sería un error entenderla como una heroica tarea personal, ya que la obra es ante todo de Él. Más allá de lo que podamos descubrir y entender, Jesús es el primero y el más grande evangelizador. Es decir, por más que nosotros queramos decir, es que yo lo hago, es que sin mí no pudieran hacer nada. Cuidado cuando nosotros empezamos a hacer muy, de verdad, a brillar mucho. Nosotros debemos de tener bien en cuenta que esta misión, sí, si bien nos reclama una entrega generosa, porque sí nos reclama una entrega generosísima, entonces debemos de entenderla como una heroica, no como una heroica, tarea personal, ¿sí? Es decir, ya que la obra es de Él y solamente de Él. Yo siempre les digo a mis hermanos y se los recalco, ¿verdad? Cuando nosotros brillamos mucho, ¿verdad? ¿Con quién se van a quedar? Cuando las personas, aunque te duela y aunque digas, ay no, pues qué barbaridad, pero cuando las personas se van de la iglesia, se van de una parroquia, se van de un grupo porque ya no está aquel dirigente que tanto me gustaba como predicaba, porque ya no está tal padrecito, porque ya no está el padre que pues de verdad que me quería mucho y que yo lo quería mucho y ya no está, entonces pues ya no voy a misa ahí, voy a buscarlo o me voy a buscarlo a él, ¿verdad? Entonces tristemente entonces ahí estaban buscando a la persona, solamente a la persona, y esto en muchas ocasiones pues nos lleva a ¿qué? Pues a quitar nuestros ojos de Dios. Dice muy claramente la palabra de Jesús, de Dios, fijos los ojos en el Señor, fijos los ojos en el Señor. Entonces, en muchas ocasiones quitamos los ojos del Señor para ponerlos en cualquier cosa, ¿verdad? O hacemos que las demás personas quiten los ojos del Señor para ponerlos en nosotros. Y bueno, cuando brillamos demasiado o llamamos demasiado la atención, ¿con quién se quedan las personas? Con nosotros. Siempre nos ponía un ejemplo, recuerdo un sacerdote que era muy, muy bueno, excelente, dice, somos como el puntito negro, el hoyito que está allí, por ejemplo, dice, cuando van a pasar una película, que cuando van a pasar, está la pantalla, ¿verdad? Y hay un puntito negro, un hoyito negro, ya sea en el cine o ya sea que vamos a pasar con un proyector la película y hay un puntito negro y ese puntito negro dice pasa por la cara y la distorsiona y luego pasa por los ojos y luego pasa por las flores y luego pasa por todo eso y ese puntito negro y hace que la imagen se deforme, se distorsione y ese puntito negro. Entonces, ¿cómo llama la atención ese puntito negro? Y entonces todos dijeron, ay, si quitaran ese puntito negro, y ese puntito negro, ¿cómo estorba? ¿Verdad? Y ahí está, y imposible olvidarlo, porque cuando ya estás metidísimo en la película, zoom, sale ese puntito negro exactamente en el momento más importante. El puntito negro ahí está en la mejilla del actor principal, hoy el puntito negro, ¿verdad? Y así es precisamente cuando nosotros brillamos tanto, ¿verdad? Cuando no está ningún puntito, cuando la pantalla es nítida, que está bien, ni siquiera nos acordamos de que hay pantalla. Es cierto, yo soy de aquellas de que me meto en la película y me meto profundamente en la película, ¿sí? Ni siquiera me acuerdo que hay pantalla, no me acuerdo, ¿verdad? Es decir, me olvido de todo y me meto en la película, y ese es el objetivo, que se olvide uno de que hay pantalla, de que yo de verdad me emocione tanto con la película que me meta allí, ¿sí? Entonces, así es, nosotros somos ese puntito negro, en muchas ocasiones somos ese puntito negro, ¿verdad? ¿Y con quién se queda? Ay, molesto, ¿verdad? Nosotros debemos de tal manera pasar desapercibidos que ni siquiera se acuerden de nosotros. Llegamos a eso, quién sabe, solamente Dios sabe cómo y quién va a llegar, ¿verdad? Es tan difícil y es una necesidad tan humana el sentirse apreciada, el sentirse buscado,
el sentirse llamado, el sentir pues que están allí junto a ti, ¿verdad? Es una experiencia muy gratificante, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre vamos a tender a que sí, pues sí, es el grupo de Dios, pero pues es mío, ¿verdad? Es decir, que me sigan a mí, que vengan conmigo y me siento muy bien si ellos pues dejan todo y se vienen conmigo. Pero no es así la voluntad del Señor, ¿sí? Entonces, pero eso sería cuando nosotros pensamos que es solamente un error. Cuando pensamos que esta entrega, ¿sí?, es una tarea solamente personal, pero no, va mucho más allá de lo que podamos descubrir y entender. Jesús es el primero y el más grande evangelizador. En cualquier forma de evangelización, el primado es siempre de Dios, que quiso llamarnos a colaborar con Él, a impulsarnos con la fuerza de su Espíritu. La verdadera novedad es la que Dios mismo misteriosamente quiere producir, la que Él inspira, la que Él provoca, la que Él orienta y acompaña de mil maneras. En toda la vida de la Iglesia debe manifestarse siempre que la iniciativa es de Dios. ¿Quién nos amó primero? Dice San Juan. Él nos amó primero, ¿sí? Es decir, yo siembro ciertamente, pero ¿quién hace crecer la obra? Pues Jesucristo, 1 Corintios 3:7. Dios quien hace crecer la obra. Esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Nos pide todo, dice, pero nos ofrece todo. Es decir, es esa, ya habíamos dicho, de ese tesoro que encontramos, y que es necesario que nosotros vendamos todo lo que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar ese tesoro, quedarnos con ese tesoro. Pero sí necesitamos, pues si yo quiero tener el tesoro y no tengo con qué comprar el terreno, con qué comprar ese lugar, pues no lo voy a obtener, por más que yo lo haya buscado y por más que yo lo haya encontrado, no lo voy a tener. Tengo que, de verdad, vender todo, deshacerme de todo lo que tengo para que al fin yo pueda tener lo otro. Y en muchas ocasiones así exactamente va a ser como Dios nos está pidiendo que sea, que nos deshagamos de todo lo que Él permite, que no sea pues algo que sobre todo lo que nos daña, y que estemos siempre obteniendo todo de Él, ¿sí? Bueno, pues entonces, aquí dice, esta convicción nos permite conservar la alegría en medio de una tarea tan exigente y desafiante que toma nuestra vida por entero. Nos pide todo, pero al mismo tiempo nos ofrece todo. Sí, Jesucristo no quiere ni medias tintas, ni el segundo tiempo. Y Él quiere lo primero y para siempre. Él quiere lo primero y para siempre. Y bueno, pues lo primero para un Jesucristo es la vida eterna. Yo creo que eso es algo muy, muy cierto, ¿verdad? Bueno, seguimos aquí, dice, esta convicción nos permite conservar la alegría en medio, bueno, ya veíamos, de una tarea tan exigente y desafiante. Alguien decía, un santo, dice, Él lo pide todo. Y decía, ¿cuánto te pide? ¿Qué es lo que te pide Dios? Todo, pero ya le di todo. Pero te falta darle más. ¿Pero qué le doy? ¿Qué me va a dar? Todo. ¿Todo qué es? Pues todo, ¿verdad? Todo. Dios lo pide todo. Y Dios cada día te pide más y más y más. Sí, pero al mismo tiempo Él nos ofrece todo. Y eso era la ley del Antiguo Testamento. Es decir, Él nos ofrece todo, pero nos pide todo. Y Él estuvo presente y Él nos escogió. Y Él estuvo presente desde siempre, ¿verdad? Entonces vemos como esta novedad, esta misión, también nosotros debemos de tenerla muy en cuenta. Vamos a ir al número 13, que dice, tampoco deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, es decir, referente al Deuteronomio. En analogía con la memoria de Israel,
Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia que nos introduce cada vez más en la Pascua. La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agraciada. Es una gracia que les tocó el corazón, ¿sí? Es decir, es una gracia que siempre va a estar tocando nuestro corazón. Damos una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Resfríos. Para curar completamente sinusitis, tos crónica y resfríos comunes o severos, mezclar una cucharada de miel tibia con 1/4 de cucharada de canela en polvo y tomar con frecuencia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y seguimos con ustedes en su programa Divino Maestro. Y estamos de verdad viendo lo que es esta exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, que nos habla de la alegría del Evangelio, cómo nosotros debemos de retomar esta alegría del Evangelio, ¿sí? Y luego pues vemos aquí cómo el Santo Padre nos habla de esta novedad, ¿sí? Novedad que nos lanza siempre, siempre hacia adelante y que debemos de tener bien en cuenta. Nos dice aquí en el número 12 que sería un error pensar solamente que es nuestra tarea, ¿sí? Es obra, ¿sí? Es obra de Dios. Es realmente cuando el Señor va a evangelizar, fíjense nada más, a mí me llamaba mucho la atención cuando les decía, vayan, y los mandó de 2 en 2, vayan, ¿sí? Y recuerdo muy bien, que lo vamos a ver en la palabra, ¿verdad? Cuando les dice que vayan, ¿a qué? Y a prepararles el camino. ¿Por qué? Porque Él iba a llegar. Y es exactamente lo que nosotros hacemos. Nosotros solamente preparamos el camino, pero el que va a llegar es Jesucristo. El que va a ir es Jesucristo. Si no es ni siquiera, fíjense nada más, en nosotros mismos, Él está a punto de llegar, ¿sí? En el Evangelio, según San Lucas, bueno, en todos los Evangelios, nos viene ese punto maravilloso cuando Él les habla de con alegría, dice. Después de esto designó, en el capítulo 10 de Lucas, dice, después de esto designó el Señor a otros 72 y los envió, dice, de 2 en 2,
delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él iba de ir, y les dijo: la mies es mucho y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Vayan, miren que os envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saluden a nadie en el camino. En la casa en que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si hubiera allí un hijo de la paz, vuestra paz reposará sobre él, si no se volverá a vosotros. ¿Verdad? Permanecer en la, bueno, aquí tengo que leer todo para ver la idea completa. Permanecer en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y os reciban, coman lo que les pongan. Curen los enfermos que hay en ella y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. En la ciudad en que entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: hasta el polvo de su ciudad que se nos ha pegado a los pies, los sacudimos. Pero sepan con todo que el reino de Dios está cerca. Les digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Y nos pasamos hasta el versículo 17 del mismo capítulo 10. Regresaron los 72 alegres diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder de pisar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada os podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les sometan, alégrense de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, como vemos, aquí está esta misión. Envió, dice, de dos en dos, delante de sí a todas las ciudades y sitios donde él había de ir. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos iban primero preparando el camino, sí, para después él llegar, dice, a todas las ciudades donde él debía de ir. Entonces, ¿qué hace el evangelizador? Prepara el camino para que llegue Jesucristo. Pero además de preparar el camino, Jesucristo va, pero va en tu persona también, pero va en la palabra que tú vas leyendo, pero va en el mensaje que tú vas dando, pero va también en tu persona. Entonces es maravilloso el ser evangelizador, ¿sí? Y aquí nos dice que Jesús es el primero y el más grande evangelizador. Por supuesto que el evangelio que trajo Jesucristo, que es el amor del Padre, que es que tenemos un Padre, pues él vino, salió desde los cielos. Ese evangelizador salió un día de los cielos. ¿Para qué? Para ir a encarnarse al seno de una niña casi, de una virgen, de una jovencita. ¿Vino a qué? A evangelizar. Vino a evangelizar al mundo. Y a partir de ahí, pues él se convierte en el primero y más grande evangelizador. Nunca pensemos que aquellos que vamos a evangelizar, vamos solos. Nunca pensemos que es una tarea personal y que solamente nosotros lo estamos haciendo. Nunca pensemos eso, porque esta tarea es de todos, ¿sí? Pero sobre todo, esta tarea es de ti y de Jesucristo, ¿sí? Entonces debemos de tener muy en cuenta que Él solamente, ¿verdad?, nos manda primero, pero que Él está a punto de llegar. Y va a llegar en su espíritu, y va a llegar su presencia, y va a llegar su palabra, pero casi, te va a llegar, pero por ti, ¿sí? Por ti. Bueno, sigue diciendo el Santo Padre en número 13. Nosotros deberíamos entender la novedad de esta misión como un desarraigo, como un olvido de la historia viva que nos acoge y nos lanza hacia adelante. La memoria es una dimensión de nuestra fe que podríamos llamar deuteronómica, refiriéndose a los primeros libros de la palabra de Dios, en analogía con la memoria de Israel. Aquí está. Jesús nos deja la Eucaristía como memoria cotidiana de la Iglesia, que nos introduce cada vez más en la Pascua. La alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida, ¿sí? Es muy diferente cuando nosotros hablamos de memoria o de recuerdo, ¿verdad? Pero más adelante vamos a explicar eso, ¿sí? Entonces vemos cómo esta novedad, pues, ¿sí?, hace que nosotros vayamos más adelante, nos impulsa para ir más adelante. Decía San Pablo, el amor de Cristo nos apremia, no es otra cosa.
No es otra cosa más que el amor de Cristo nos apremia. ¿Para qué? Pues para que nosotros vayamos, para que nosotros continuemos, para que nosotros vayamos caminando por este tiempo de gracia y sobre todo de predicar el Evangelio. Dice, los apóstoles jamás olvidaron el momento en que les tocó el corazón. Era alrededor de las 4 de la tarde, Juan 1:13. Pero Juan y Andrés nunca olvidarían ese primer encuentro. Nunca olvidarían que fue Jesucristo quien nos llamó, ¿verdad? Nunca olvidarían que Jesucristo es el que voltea y les llama y les dice, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Para ellos esas palabras los transformaron, los sellaron y los, sobre todo los centraron también. Oye, ¿de veras qué buscamos? ¿Verdad? O sea, como cuando a nosotros, a mí se me olvida, ¿a qué venía? Oye, ¿de veras a qué venía? ¿A qué venía aquí, verdad? Pues a veces así estamos con Dios, vamos y buscamos y andamos en misa y luego nos preguntan, ¿y qué buscas aquí? Oye, ¿de veras y qué busco? Pues busco amistades, pues busco pasármela bien, busco sentir bonito. Hay muchas personas que dicen, no, pues es que en estos retiros se siente bien bonito. En estos retiros se siente bien bonito. O en estos retiros uno es liberado. O en estos retiros uno es sanado. Es decir, eso es lo que busco. Pero el momento que nosotros empecemos a buscar de verdad a Jesucristo, entonces va a empezar a llevarse a cabo el milagro, ¿sí? Entonces, aquí vemos de estos dirigentes y nos habla, ¿verdad?, que siempre los tengamos en cuenta. Dice, junto con la memoria se nos hace presente una verdadera nube de testigos. Entre ellos se destacan algunas personas que incidieron de manera especial para hacer brotar nuestro gozo creyente. Dice, acordaos de aquellos dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios, ¿verdad? Recordemos quién fue el primero que nos anunció la palabra de Dios, en dónde estaban y quiénes eran. Yo tengo bien presente quienes nos anunció la primera vez la palabra de Dios. Sí, dice, recuerden esto. Esto viene en Hebreos 13:7. Acuérdense de aquellos dirigentes que anunciaron la palabra de Dios. Vamos a leerlo directamente porque todo lo que habla ese párrafo, esa pericopa, nos habla de algo muy, muy hermoso. Hebreos 13:7. Y lo dice así claramente, ¿verdad? Dice, acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. Ayer como hoy Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No os dejáis seducir por doctrinas ya varias y extrañas. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron este camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en las tiendas. Bueno, y esta es otra idea. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nosotros debemos de tener bien claro y mucho agradecimiento con aquellos de nuestros mayores que nos expusieron la palabra de Dios. A mí la primera vez que alguien, escuchaba la palabra de Dios en misa, escuchaba la palabra de Dios en el rosario, escuchaba la palabra de Dios, pero cuando alguien me habló de esta novedad, no es que fuera otra, es que realmente era la misma, pero era la novedad de la renovación, fue mi mamá. Fue mi mamá que me habló porque ella vino precisamente, fue a Estados Unidos y allá se encontró con un grupo. Entonces para ella fue la novedad. Después de vivir años y años solamente yendo a misa y después de cuando se vino ya, cuando vino la misa, que no era la misa latina, en latín, ¿verdad? Entonces, en latín. Entonces mi mamá pues empezó a experimentar lo que era vivir una misa. Sí, y entonces empezó también a, pues, sobre todo, pues, a ver que eso era una riqueza, una gran riqueza, ¿verdad? Y esas personas, pues, nosotros debemos de tenerlas muy, muy en cuenta. Su fe ha trascendido aún su vida, pero ha trascendido también su muerte. Bueno, pues vamos a una pausa y regresamos con más en su programa Divino Maestro. Aumenta nuestra fe para que lleguemos a contemplarte eternamente en el cielo. Hacemos un corte y regresamos con más en Divino Maestro.
Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, antes Koinonia Logos, el cual contiene las lecturas de la misa diaria y una reflexión escrita por el Padre Jeff. Este folleto puede ser una excelente ayuda para tu oración diaria a la luz de la palabra, y al mismo tiempo estarás apoyando a Koinonia Radio para su sostenimiento. Comunícate al 608-3652, al celular 664-399-2170 y entérate cómo. Sé un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística, en tu parroquia, en tu negocio o en tu comunidad. Comunícate ahora, nosotros los llevamos hasta tu domicilio. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Para uso gastronómico, terapéutico, energético, cicatrizante, resfríos, tos, dolores intensos de garganta, etc. Miel silvestre Koinonia, de venta en Koinonia Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonia, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Dolor de garganta. Tome cada 4 horas una cucharada de miel mezclada con media de vinagre de sidra. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día, para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Jesús, Divino Maestro, eres el camino, la verdad y la vida. Ya estamos de regreso en tu programa Divino Maestro. Y bueno, pues estamos nuevamente aquí en su programa Divino Maestro y estamos viendo lo que es lo que nos habla el número 13 de esta exhortación apostólica, y que nos habla de entender esta misión también como una manera ¿de qué? Dice, de lanzarnos hacia adelante, siempre hacia adelante, ¿verdad? Y sobre todo, dice, aquí nos habla de tener bien presente a aquellos que nos anunciaron el Evangelio. Decía que yo, en mi caso, mi mamá fue la que me contó, no que me anunciara otro Evangelio, ni que sí sabía algo de la palabra de Dios, pero ella me contó de ese movimiento de la renovación, y recuerdo que ella oró por mí. Dijo, no, es que allí nos imponen las manos, entonces voy a orar por ti, ¿no? Ni tarda ni perezosa, ¿verdad? Mi mamá se acercó, impuso las manos, oró por mí, y yo sentí algo muy especial. Entonces digo, ay, pues qué bonito, mi mamá me dio, no que me anunciara, vuelvo a repetir, sabía algo de la palabra de Dios, pero me anunció la buena nueva, como lo dice aquí el Santo Padre, ¿verdad? En Jesucristo nace y renace la alegría. Más bien estaba renaciendo en mí esa novedad del Evangelio, esa novedad de volver nuevamente a ir con una gran alegría a una reunión, de ir con una gran alegría a la Eucaristía, de vivirla con gran alegría sobre todo, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta a esas personas que nos hicieron ese gran favor, que para nosotros ha sido una gran bendición, ¿sí? ¿De qué? De que nos hayan anunciado la palabra de Dios. A veces se trata de personas sencillas y cercanas que nos iniciaron en la vida de la fe, ¿sí? Y habla aquí de San Pablo, que dice en 2 de Timoteo 1:5, tengo presente la sinceridad de tu fe, esa fe que tuvieron tu abuela Eloide y tu madre Eunice. El creyente fundamentalmente memorioso, sí, son palabras especiales que usa el Santo Padre. Él
el creyente memorioso. Bueno, pues era una palabra argentina, ¿verdad? Pero aquel creyente que recuerda, ¿sí? Y yo creo que el recordar nos vuelve, nosotros, ¿quién lo ha recordado? ¿Quién ha recordado algo y es volverlo a vivir? ¿Quién lo ha guardado en su corazón esos recuerdos de verdad que están allí y que los vuelves a sacar con mucha delicadeza y con mucho amor? El recuerdo de alguien que amaste mucho y se fue, ¿verdad? No sé, tu familiar o tu novio, tu esposo, no sé, lo que sea, pero alguien que amaste mucho y se fue, ¿verdad? Y cuando lo recuerdas con gratitud o lo recuerdas con alegría y lo recuerdas y dices, gracias por haberme permitido conocerlo, ¿verdad? Gracias por haberme, en el caso de los hombres, haberme permitido conocerla, ¿verdad? Pero el creyente debe tener memoria, debe de recordar cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado. Una dinámica muy bonita que a nosotros nos pusieron a hacer y que de verdad es una dinámica hermosa, ¿verdad? Y que realmente yo no la hice como nos la pidió el padre Lázaro. Dice que compráramos allí, siempre vendían en la trapa tarjetas, siempre estaba lleno de tarjetas y tenían mucha confianza. Y yo creo que eso a mí me gustaba que nos tuvieran confianza, ¿verdad? Porque ellos estaba toda la tiendita así. Había tarjetas y había todo y tú ibas y tomabas las que querías, ibas y las pagabas o ahí dejabas el dinero, ¿verdad? Era una confianza. Entonces, vayan a tomar una tarjeta, la más grande que encuentren, ¿no? Pues encantadas en una tarjeta grandota. Ahora ahí me van a poner todas las bendiciones que han recibido en estos años. No, pues yo estaba un poquito más joven, pero aún así dice, van a poner allí todas los ice cream que te has comido, toda la nieve que te ha gustado, todo lo que te ha gustado. No vamos a poner, yo puse la comida desde que nací, pues imagínense, pero no, aquellas cosas que te han gustado, que has disfrutado enormemente, ¿verdad? Y vas a ponerlas ahí. Los momentos más bonitos con tu papá, con tu mamá, con tu familia. Vas a poner allí también las veces que te has confesado, las veces que Dios te ha perdonado tus pecados. Cuando hiciste tu primera comunión, bueno, sobre todo cuando te bautizaron, cuando te confirmaron, cuando todo eso, vas a ponerlo allí. Ay, pues fue una dinámica preciosa. Fue una dinámica muy, muy, muy bonita. ¿Por qué? Porque fue, ¿cómo les diré? Pues sí, especial. La verdad es que sí fue muy especial. Nos hizo recordar, nos hizo valorar lo que tenemos, valorar lo que Dios nos ha dado. Y yo creo que de vez en cuando debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo en nuestra vida. Ustedes, esposos, ustedes, hijos de familia, debiéramos de hacerlo. Por ejemplo, los esposos debieran de comprarse una tarjeta y entonces ahí apuntar todas las cosas hermosas que Dios les ha dado como esposos, ¿verdad? Desde el día que se conocieron, allí ponerlo. Es que el don de haberte conocido, ¿verdad? Y luego tú, cuando te conocí, traías un vestido amarillo con verde limón y luego un moño rosa y cosas así, ¿verdad? Y ella también dice, esa camisa floreada de flores café que tenías allí, me encantó. Así, no sé cómo lo conociste, cómo la conociste. Eso es muy bonito, recordarlo. Dicen que cuando vienen los tiempos difíciles en un matrimonio, dicen las personas que están casadas, dice, hay que recordar los tiempos hermosos, hay que recordar cuando nos enamoramos, hay que recordar, ¿verdad?, cuando de verdad dijimos que queríamos estar juntos para siempre. Hay que recordarlo porque a veces se nos olvida que nosotros estuvimos, que nosotros decidimos estar juntos. Y eso es algo muy importante, ¿sí? Entonces, yo creo que podemos hacer esa dinámica, deberíamos hacer esa dinámica. Nosotros como hijos de familia, ¿verdad? Y yo creo que todos somos hijos de familia, por supuesto. Bueno, habrá algunos que no conocieron a sus papás, algunos que no estuvieron con sus papás, ¿verdad? Pues
Eso es triste, ¿verdad? Pero todos los demás que si conocieron a sus papás, que si estuvieron con sus papás, ¿verdad? Pongamos ahí todos los momentos bonitos con nuestros padres. Pongamos ahí de veras todos los momentos especiales, todo lo que nuestros papás nos dieron, comenzando por la vida, continuando por la fe, continuando por el bautismo, por la confirmación, por cada uno de los sacramentos que ellos hicieron la lucha para que nosotros los tuviéramos. Luego continuemos también por todos los abrazos, todos los besos, todas las noches de desvelo que ellos tuvieron, hablando solamente de eso, de esos bienes, ¿verdad? Esos bienes que no se pueden pagar, que no se pueden poner precio. Y luego los que se les puede poner precio, por ejemplo, todas las veces que nos alimentaron físicamente, comenzando desde tu mamá que te dio de su pecho, de sus pechos, también continuando con todo lo que has comido. Es decir, y luego continuando con la escuela, no, pues ¿cuándo terminaríamos? ¿Verdad? Entonces aquí nos habla el que el creyente debe de ser precisamente memorioso, dice el Santo Padre, memorioso. Sí hay que recordar, ¿verdad? Que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, pero también con los que nos rodean, ¿verdad? Con los que nos rodean. Oh, esta persona de verdad, cómo me hizo bien, cómo me ayudó cuando yo más lo necesitaba, ¿verdad? Y cómo se queda allí sellado ese favor que te hicieron, cómo se queda allí en tu corazón sellado eso que hicieron por ti. Pues sí, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Allí está. Entonces nosotros debemos de tener bien claro esto. Pues casi, bueno, ya no quiero comenzar yo lo que ya sería el número 3 romano, que es la nueva evangelización para la transmisión de la fe, que está riquísima, ¿verdad? Antes de pasar a este número, pues bueno, vemos aquí que nosotros en este primer punto, pues hemos visto muchísimas cosas muy, muy hermosas, ¿verdad? Recordando lo que hemos visto, pues aquí lo vemos. Dice, en el capítulo primero, ¿verdad? Nosotros hemos visto lo que es, dice aquí, la alegría del Evangelio, la alegría que se renueva y se comunica. Hemos visto el capítulo primero. En el capítulo 2, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, y luego una eterna novedad, ¿sí? Entonces hemos visto esos dos capítulos, y en el capítulo 3 nosotros veremos lo que es la nueva evangelización para la transmisión de la fe, ¿sí? Y esto va del 14 al 18, y luego dice propuestas y límites de esta exhortación, ¿sí? Entonces vemos cómo en cada uno de los capítulos, bueno, estamos ahorita en el capítulo en esto, vamos a ver pues todo esto que hemos visto, ¿verdad? Y cada uno de estos capítulos y cada uno de los números, pues es una delicia de verdad que nosotros lo estemos leyendo. Pero bueno, pues hemos llegado al final de este programa. Les seguimos dando las gracias por todo su apoyo que hemos tenido para que esta radiodifusora siga adelante, evangelizar, levantar la voz para evangelizar, siga adelante. Es ustedes los que nos pidieron, los que nos ayudaron, los que nos apoyaron para seguir adelante. Dios les pagará. Muchas gracias. Y vamos a seguir aquí. Y vamos a seguir juntos levantando la voz para evangelizar. Pues hemos llegado al final de este programa. Les deseamos todo el bien en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía el día de hoy, en este programa donde mostramos el rostro divino de Jesús, del Divino Maestro. Jesús, Divino Maestro, te adoramos presente en la Iglesia, tu cuerpo místico y sacramento universal de salvación. Gracias y Dios te bendiga.